Bueno, como les estaba diciendo, entonces nosotros también podemos ir trabajando o tratando la cicatriz, pero evidentemente ya, de una vez que ya no haya costras y tampoco haya puntos, o sea, ya no tenga hilito la herida, quiere decir eso. Podemos utilizar láminas de silicona o geles que ayudan a mantener la hidratación de la cicatriz y ejercen una ligera presión, lo que la ablanda, la aplana y reduce el enrojecimiento. Un masaje en la cicatriz es otro tratamiento. Masaje diario con cremas hidratantes o aceites, aplicando presión para movilizar el tejido y evitar que se adhiera a planos profundos, para evitar esa cicatriz adherida, la cicatriz pegada. Porque la cicatriz usualmente tiene que tener una cierta elasticidad también, similar a la piel, ¿verdad? No puede ser una cicatriz dura o que no se mueva. Protección solar obligatoria y en negrita durante 6 a 12 meses. La exposición al sol puede pigmentar la cicatriz de forma permanente de color marrón. Suele ocurrir muchísimo con las chicas que se suelen operar en septiembre, octubre, se operan para justamente lucir ya la silueta en el verano, ¿verdad? Lo primero que hacen es broncearse. Si no tienen estas indicaciones, evidentemente va a ocurrir esta pigmentación, pero no obstante, también depende mucho el tipo de protector solar que utilicen, porque hay veces que es de un factor muy bajo para el tipo de piel de la paciente o para la sensibilidad de esa herida justamente, entonces, o de esa cicatriz en este caso, y no obstante igual pigmenta. Lo ideal es no exponer luego al sol, justamente en ese periodo de tiempo, pero suele ocurrir y hay pacientes, por ejemplo, que tienen la tez muy blanquita, son personas de fototipo muy claro, y tienen la cicatriz o sea, tiene un color muy fuerte. Usualmente en las blanquitas es como un color medio granate la cicatriz, y en el caso de las morenitas sí es un color marrón oscuro, 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 y es muy feo. Otras técnicas complementarias son la presoterapia, que es el uso de botas o fajas inflables que ejercen presión secuencial para favorecer el drenaje linfático y venoso, complementando el drenaje linfático manual, especialmente en liposucciones de piernas. Hay chicas que se mandan a hacer, por ejemplo, la lipo de la entrepierna, y justamente para esos casos es conveniente la presoterapia. No obstante, no hace tanta falta tampoco. Y como dice, como menciona en el título, es complementario y nomás luego. Tampoco es eh, indispensable. Kinesiotaping, que fue lo que estuvimos viendo nosotros en la clase, en el módulo anterior, o el vendaje neuromuscular. Colocación de cintas elásticas sobre la zona para reducir el edema, mejorar la circulación y aliviar la tensión de la piel. Lo ideal, por ejemplo, es que si tu paciente se está haciendo su posquirúrgico de lunes a viernes, porque en estos casos, cuando es posquirúrgico, sí o sí se hace todos los días, principalmente en el estadio inmediato. Sí, en el estadio inmediato se hace todos los días. A partir del estadio mediato ya es más gradual. Se puede hacer 4 veces a la semana o se puede hacer ya 3 veces a la semana. Dependiendo siempre del estado del paciente y de lo que indique el médico, evidentemente. En esos casos, por ejemplo, si tu paciente viene de lunes a viernes, los viernes le pueden colocar ese vendaje. Entonces ya le sigue trabajando, por decirlo así, durante el fin de semana. Sigue drenando durante el fin de semana.
Cuidados de la piel, hidratación intensiva y nutrición para favorecer la retracción y elasticidad. ¿Tienen alguna preguntita? ¿O se va entendiendo? Cuando practiquemos vamos a ver, profe. Ok, exactamente, ahí vamos a ver qué onda. Ahora sí, fases fisiológicas de un postoperatorio estético. Ahí todavía nos vamos a hablar de la fase evolutiva. Acá vamos a hablar de la fase fisiológica, qué es lo que pasa en estas 4 fases que vamos a ver. El postoperatorio estético se divide generalmente en 4 fases principales que reflejan los procesos biológicos de curación del cuerpo, desde la inflamación inicial hasta la maduración final de los tejidos. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ir viendo paso por paso qué es lo que pasa desde que se operó la paciente hasta que nosotros ya le damos de alta. El doctor le puede dar de alta al paciente, pero nosotros todavía no. Entonces nosotros vamos a seguir haciendo un seguimiento hasta ver justamente esa maduración final. En la fase inflamatoria aguda, siempre que vemos inflamación aguda es justamente del día 0 al día 7. De 7 a 10 otra vez. Entonces, esos primeros días, esa primera semana, sería una fase inflamatoria aguda. Eso es lo que pasa dentro del cuerpo. Esta es la respuesta inmediata y natural del cuerpo al trauma quirúrgico. Es la fase más incómoda para el paciente. El objetivo biológico es detener el sangrado, limpiar la herida de restos celulares y aislar la zona. Ahí hacemos una curación, hacemos un curetaje. Características: inflamación, o en este caso edema también. La hinchazón es máxima debido a la acumulación de fluidos y la dilatación de vasos sanguíneos. Dolor presente y controlado con medicamentos, en teoría, hay veces que sí funciona, a veces no es suficiente. Hay equimosis o moretones, se presentan debido a la ruptura de pequeños vasos sanguíneos. Por eso es que hay pacientes que tienen mucho moretón y otras que no tienen tanto. Acciones clave: reposo, uso constante de la prenda de compresión, medicación para el dolor y la inflamación y la vigilancia estricta de posibles signos de infección. En esta fase suelen retirarse los drenajes. Cuando habla de drenaje, son 2 puntos que tienen más o menos en la zona. A veces le colocan a los costaditos, a un costado de la cresta, una mecha o 2 puntos, un punto en la zona del monte de Venus. Les voy a mostrar yo eso en la próxima clase, no obstante. Y en esas zonas más o menos es como, a ver, es similar a un guantecito por donde va saliendo el líquido que está por dentro del tejido. Y justamente le colocan las gasas y demás para que absorba la gasa el líquido que va drenando. A eso se refiere. Entonces, en esa fase inflamatoria, entre esos 7 a 10 días después de que se haya operado la paciente, usualmente ya se le retira entonces la mechita, los drenajes. En la fase proliferativa, esta fase sería a partir de la semana 2 a la semana 6, o sea, de 1 mes y medio más o menos, después de la cirugía, de entre 2 semanas a la semana, a 1 mes y medio más o menos. Entonces, el cuerpo comienza a construir nuevo tejido, preparando la zona para la reparación. El objetivo biológico: formación de tejido de granulación
nuevo tejido conectivo y capilares sanguíneos, y síntesis inicial de colágeno. Ahí empieza, por ejemplo, esa síntesis inicial de colágeno menciona. En esa fase más o menos empieza ya a fibrosarse, si es que se va a fibrosar el tejido. Las características: hay una disminución del edema, la hinchazón empieza a reabsorberse gracias al sistema linfático y venoso, el retiro de suturas, se suelen retirar los puntos de sutura, inicio de fibrosis, como mencioné, el colágeno se deposita de forma inicial, lo que puede causar sensación de dureza o nódulos bajo la piel. Acciones clave: inicio de las terapias postquirúrgicas, drenaje manual linfático y a menudo ultrasonido para gestionar la hinchazón y empezar a ablandar el tejido, cuidado específico de la cicatriz. En esta fase entonces ya podemos utilizar ultrasonido si es que todavía no nos dieron el ok. A partir de ese momento ya se puede utilizar siempre y cuando el cirujano no diga lo contrario. Si no viene la paciente diciendo, el doctor no quiere que uses ultrasonido, entonces podés usar ultrasonido, pero a partir de esta fase. Evidentemente, nunca sobre la herida, siempre en zonas alrededor de la herida, pero nunca sobre la herida. Pero ya se puede empezar a utilizar ultrasonido entonces a partir de la semana 2 a la semana 6. Yo usualmente recomiendo a partir de los 1 mes. En el caso de que no nos den el ok en la primera fase, a partir de 1 mes en adelante yo ya utilizo, porque usualmente a partir de esa fase ya no te dice que no el cirujano. Fase de remodelación temprana, mes 2 a mes 6. A partir de los 2 meses a 6 meses empieza esa remodelación temprana. Ahí empieza a curarse todo, hablando mal y pronto. La curación se mueve de la reparación rápida a la reorganización de los tejidos. El objetivo biológico: el colágeno tipo 3, menos fuerte, es reemplazado gradualmente por colágeno tipo 1, más fuerte y organizado. El tejido se contrae y se adapta al nuevo contorno. Ahí empieza, hablando mal y pronto, a moldearse nuestra paciente. Ahí empezamos a ver y a que la paciente también vea los resultados de lo que fue su cirugía. Características: hay una fibrosis consolidada, es el momento clave para tratar la fibrosis, ya que el tejido puede volverse más rígido si no se interviene. Resultados parciales: la forma final de la cirugía se empieza a apreciar, entre un 80 a 90% de la hinchazón desaparece. A partir de ahí empiezan a notar los resultados de cómo ya va a quedar la paciente. Cicatriz roja o elevada. La cicatriz puede verse más roja o ligeramente elevada debido a la alta actividad celular. Acciones clave: masajes desfibrosantes, terapias como la radiofrecuencia para mejorar la calidad del colágeno y la retracción de la piel, y continuación del tratamiento de la cicatriz. Continuamos trabajando la cicatriz. Retorno gradual a la actividad física normal. A partir del segundo mes más o menos, si todo está bien, si en teoría está evolucionando bien la paciente, ya se le da el ok para que empiece a entrenar, por ejemplo. Fase de maduración o remodelación tardía, a partir del mes 6 a los 1 año de la cirugía. Esta es la fase final, donde el resultado se establece y la cicatriz alcanza su apariencia definitiva. El objetivo biológico: organización final de las fibras de colágeno para aumentar la resistencia de la cicatriz y la maduración de los tejidos. Las características: resultado final: el contorno es definitivo, la hinchazón residual es mínima o inexistente, blanqueamiento de la cicatriz se vuelve más clara, más plana y menos visible. Acciones clave:
El cuidado se centra en el mantenimiento y en la protección solar estricta de la cicatriz para evitar que se pigmente de forma permanente. Entonces, esta ya sería la fase tardía o en la fase ya en donde ya queda la paciente como va a quedar. Eso a partir de los 6 meses en adelante. Hasta los 1 año más o menos tarda en sanar completamente la paciente. Y como menciono, todas las pacientes son diferentes, así que la evolución de cada paciente también va a depender del cuerpo de cada una y no precisamente de lo que dice la teoría. Porque, qué sé yo, puede decir la teoría que a partir de los 6 meses ya va a quedar como tiene que quedar, pero Gise sigue teniendo edema, por ejemplo. Sin embargo, Lidia ya a los 6 meses ella ya estuvo espectacular. O qué sé yo, Ana ya son 1 año y ella sigue todavía con cierta fibrosis o sigue todavía edematizada. Entonces va a ir dependiendo del cuerpo, de cómo responde el cuerpo al tratamiento también. Ahora bien, vamos a hablar de esta fase, justamente la que me interesaba que sepan perfectamente, que sería la fase en la evolución postoperatoria en cirugía estética. Inmediata, mediata y tardía. Ahora vamos a ver qué es lo que es postoperatorio inmediato entonces. El proceso de recuperación se clasifica comúnmente en estas 3 etapas que definen, digo bien, el nivel de alerta y los objetivos del cuidado. ¿Por qué yo no puedo hacer tal o cual tratamiento en un postoperatorio inmediato? ¿Por qué sí en un tardío? ¿Por qué no en un inmediato? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Fase postoperatoria inmediata. El criterio, vamos a ver criterios y descripciones. El intervalo de tiempo va de 0 a 72 horas, o sea, 3 días. Ese es el postoperatorio inmediato. El enfoque principal es estabilidad fisiológica y el control del dolor. El cuerpo está lidiando con el trauma agudo de la cirugía. ¿Qué hacer en ese caso? Reposo absoluto o relativo, según la indicación, vigilancia constante de los signos vitales, control riguroso del dolor con la medicación prescrita, mantener la faja o prenda de compresión puesta 24/7. 24 horas los 7 días de la semana. Todos los días a toda hora. Hay pacientes que se quitan para dormir o hay pacientes que, qué sé yo, se ponen para dormir nomás y cosas así, ¿verdad? Todos los días, en todo momento tiene que utilizar. Comenzar a caminar muy despacio y asistido, o sea, con ayuda de alguien, para prevenir la trombosis. Síntomas comunes: mayor hinchazón, hematomas, fatiga, posibles náuseas por la anestesia y sensación de tirantes. Fase postoperatoria mediata, intervalo de tiempo día 4 hasta la semana 2 o 4. O sea que a partir del 4.º día ya es postoperatorio mediato. En adelante, hasta los 1 mes. Enfoque principal: disminución de la inflamación y cuidado de la herida. El cuerpo comienza la reparación tisular básica. ¿Qué hacer en ese caso? Retiro de drenajes, si se usaron, eso evidentemente es el médico, no hacemos nosotros. Y retiro de puntos al final de esta fase. Se inicia la terapia estética postquirúrgica, generalmente drenaje manual linfático, vuelta gradual a actividades ligeras, ejemplo, trabajo de oficina. Síntomas comunes: el dolor cede, la hinchazón es aún notable pero disminuye y puede aparecer el endurecimiento inicial, que es la fibrosis, en el tejido subcutáneo, o sea, por debajo de la piel. La fase postoperatoria tardía, el intervalo de tiempo es de 4 semanas hasta 6 a 1 año.
Entonces, a partir de un mes en adelante hasta los un año, es fase postoperatoria tardía. El enfoque principal, remodelación del tejido y maduración de la cicatriz, es la fase de optimización estética. ¿Qué hacer? El foco se mueve a combatir la fibrosis con masaje y aparatología específica. Se comienza el tratamiento intensivo de la cicatriz con láminas de silicona, protección solar, retorno total a la actividad física y el ejercicio con autorización médica. Yo no le voy a decir a mi paciente, voy a estar en una fase postoperatoria tardía y ya puedo hacer ejercicio. No, el médico es el que tiene que dar el ok. Síntomas comunes: hinchazón residual, zonas duras por la fibrosis, cicatrices rojas que comienzan a aclararse y el resultado final se hace evidente. Eso entonces a partir de los un mes en adelante. Eso no quiere decir que en un mes ya va a estar ya con fibrosis y la cicatriz ya se va a aclarar. Es progresivo, evidentemente. Hasta un año tiene para sanar completamente. Terapias clave de la estética postquirúrgica. Estas terapias son esenciales para acelerar la recuperación y garantizar un resultado estético óptimo, especialmente en cirugías que manipulan grandes áreas de tejido como liposucción o abdominoplastía. Las terapias que se realizan en este caso, junto con el objetivo principal y cuándo se inicia. Podemos realizar, evidentemente, el drenaje linfático manual, que sí o sí se hace en los 3 estadios. Nosotros no nos salvamos del drenaje en un postquirúrgico. Si no les gusta hacer el drenaje linfático y quieren dedicarse a esto, es mejor luego que se amiguen con la técnica porque sí o sí van a trabajar con drenaje. Desinflamar es su objetivo principal. Evacuar el exceso de líquido, que es el edema, y toxinas acumuladas a causa del trauma. Ayuda a que los tejidos se regeneren más rápido. Para eso es lo que nosotros hacemos el drenaje. Para que los tejidos se vayan regenerando más rápido. ¿Cuándo se inicia? En una fase mediata, día 3 a 7, con autorización médica. Hay, de repente ciertas informaciones que dicen que nosotros podemos, e incluso menciona como fase inmediata, al iniciar el tercer día ya el drenaje del paciente. Pero como vieron acá, una fase postoperatoria inmediata sería cuando la paciente se le da de alta del hospital recién. 3 días le lleva a eso. Posterior a eso, el tercer día ya puede empezar a iniciar ya su drenaje. Como les digo, en algunos casos toman en cuenta todavía como inmediato esa fase, pero siempre evidentemente con autorización médica. Otra terapia que se puede realizar es el ultrasonido terapéutico, que ayuda a disolver nódulos, ayuda a ablandar la grasa y el tejido cicatricial inicial, que es la fibrosis, acelera la reabsorción de hematomas y se inicia en una fase inmediata desde la semana 1 a 2, a menudo combinado con el drenaje linfático manual, evidentemente. Como siempre digo, eso depende del médico. El médico es el que me tiene que dar el ok para que yo pueda usar el ultrasonido, independientemente de que esto me diga que yo en la primera semana ya puedo utilizar. Masaje desfibrosante, combatir la fibrosis, técnica manual más profunda que el drenaje linfático manual, orientada a romper y reorganizar las fibras de colágeno que causan endurecimiento y posibles irregularidades en el contorno. Fase tardía. En una fase tardía yo tengo que empezar a hacer esto, que sería a partir de la semana 3 a la semana 4, casi llegando a los un mes de haberse operado a la paciente.
una vez que el dolor y la inflamación aguda hayan pasado. Evidentemente, si todavía le duele a tu paciente cuando le estás realizando su drenaje normal, lógicamente no le van a estar aplicando ya a ustedes un masaje desfibrosante, por más que ya haya pasado un mes de su quirúrgico. Hay que respetar siempre esas características que va presentando también la paciente. Por eso siempre les digo, todas las pacientes son diferentes, una puede evolucionar más rápido que la otra, entonces siempre no hacer tampoco un caso absoluto a la parte teórica en cuanto a eso. No porque la profe había dicho en esa clase que se tenía que hacer a partir de la cuarta semana, ya hay que hacer y qué sé yo, y tu paciente todavía no se puede ni mover porque le duele todo todavía, ¿verdad? Entonces, siempre ir controlando esas evoluciones del paciente. Otro equipo que se puede utilizar es la radiofrecuencia. Su objetivo es la retracción de la piel, genera calor interno que estimula la producción de colágeno y elastina, es muy efectivo para mejorar la flacidez postquirúrgica y tratar la fibrosis profunda. Se utiliza en una fase tardía, un mes en adelante. Ahí recién yo puedo utilizar radiofrecuencia. No puedo utilizar en una fase mediata radiofrecuencia. Hay veces que esa radiofrecuencia hace un efecto contraproducente, genera más fibrosis en mi paciente. Entonces, a partir de un mes en adelante recién se puede utilizar radiofrecuencia. No recuerdo quién, pero justamente en una fase inmediata, creo que, o inmediata incluso, pusieron radiofrecuencia y demás como tratamiento en el caso que les había planteado en el examen. Entonces, en una fase tardía recién se puede aplicar la radiofrecuencia cuando el cuerpo ya está en proceso de remodelación. El cuidado de las cicatrices también se realizan justamente como objetivo suavizar la cicatriz. Se pueden utilizar cremas, geles o láminas de silicona. El paciente sobre el masaje, digo bien, sobre la cicatriz adhiera a planos profundos. Una vez que la herida está totalmente cerrada, sin costras, generalmente a partir de la semana 2 a 3. Ahí recién yo puedo empezar a trabajarle la cicatriz o desbridar esa cicatriz a mi paciente. Pero esto es relativo. Como mencioné, tengo una paciente que hace más de un mes, y ponerle 6 semanas más o menos de su postoperatorio, y ella sigue teniendo costras. Todavía yo no le puedo tocar su cicatriz entonces. Nuevamente menciona acá, me salté, volví a copiar sin querer. Entonces, hasta cuidado de las... Bueno, y por último, para terminar, como, como frase o como título otra vez, el cirujano plástico es quien debe autorizar y supervisar el inicio y la frecuencia de todas estas terapias. Yo puedo saber mucho, yo puedo tener experiencia en el tema, pero siempre tiene que ser el cirujano, por más que no me haya gustado cómo le operó, por más que no me haya gustado el resultado del trabajo del cirujano, o por más que yo crea que hay mejores cirujanos que hay que hacerle caso a ese cirujano. Entonces, siempre manejarnos con ficha, siempre manejarnos con órdenes prescritas por el médico eh, para evitarnos inconvenientes con los pacientes y también con el cirujano. ¿Está bien? ¿Tienen alguna preguntita? No todavía. Ok. Bueno, les voy a dictar un trabajito que van a realizar antes de que terminemos,
Quiero que anoten en su cuaderno, en su teléfono, no sé. Eh, sus tratamientos, por favor. Ahora ya no tienen excusa. Bastante cargadito les hice, como para que se entienda. Bueno, me dan el ok cuando tengan sus cositas para poder copiar, les dicto. Nadie me dice nada. Yo ya tengo. Ok. Ahí borré y modifiqué esto. Ok, les dicto. Van a escribir trabajo práctico. Nuestro módulo taller de masoterapia reductiva y linfática. Bueno, van a buscar la diferencia. Investiga la diferencia entre ultrasonido de 1 MHz, se escribe MHZ, y el de 3 MHz, MHZ, en el área postquirúrgico de estética. Investiga la utilización de ultrasonido de 1 MHz y de 3 MHz en tratamiento postoperatorio de estética. ¿Está bien? ¿Ya está? ¿Sí? ¿O no? Sí, profe. Ok. Voy a dictar de seguido nomás, ya después vean la grabación, entonces uno me hablan. Bueno, la siguiente es ¿por qué no utilizar radiofrecuencia y ultrasonido sobre la herida? ¿Por qué no utilizar ultrasonido y radiofrecuencia sobre la herida en una fase mediata postquirúrgico estético? ¿Por qué no utilizar radiofrecuencia, ultrasonido y radiofrecuencia en una herida en una fase mediata de post cirugía estética? Siguiente. ¿Qué técnicas se utilizan en un masaje desfibrosante? ¿Qué técnicas se utilizan en un masaje desfibrosante? ¿Qué técnicas se utilizan en un masaje desfibrosante? ¿Y por qué está contraindicada? ¿Y por qué está contraindicada en una fase mediata? ¿Por qué está contraindicada en una fase mediata? Hasta ahí.
Eso quiero que investiguen. Traten de buscar en ChatGPT o en cualquier otra fuente fidedigna que no sea Wikipedia, por favor. ¿Está bien? Dale, profe. Dale, profe. La lista antes de que se corte para terminar. En la Profe, ¿y esto plataforma cómo ya está funciona? habilitada la entrega. Es hasta el día lunes, tienen tiempo para entregar. Y el próximo sábado nos vemos en el instituto, nuestra clase presencial nuevamente. Y es ¿Tenemos que examen. llevar algo, profe, ¿Cómo? en la clase especial? ¿Tenemos que llevar alguna cosa? Sus ropas, lo que quiero que lleven. Por favor, lleven ropa para cambiarse para poder trabajar. Porque me complican a mí cuando me dicen, no traje para cambiarme mi ropa. No traje short o no traje tal cosa. Porque se supone que ustedes en su clase presencial se van para trabajar. Y si no están llevando su ropa, es mejor nomás que no asistan si es que no van a participar. Porque entorpecen. Entonces, la vez pasada eso me molestó que les dije todo lo que tenían que llevar y 2, 3 nomás llevaron y otra vez como siempre. Guante y tapabocas sí o sí luego tienen que llevar. Un aceitito que tengan, una cremita que tengan, sí o sí van a utilizar. Entonces, eso por lo menos, pero su ropa principalmente para poder practicar, pero no tiene chiste. Que se vayan y que no practiquen o que hagan de pacientes nomás tampoco. Bueno, ahí anoté todas las que están presentes. Nos vemos el próximo sábado, entonces Dios mediante. ¿Está bien? Dale, profe. Perfecto. Nos Buen vemos. fin de... Buen fin de. Gracias, profe.